que, que hemos seleccionado para leer que se relacionan con el trabajo. Uno de ellos está en Génesis 2:15. Una vez habiendo creado al hombre, el Señor lo puso a trabajar. Dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos aquí que el Señor le dio una actividad al hombre en cuanto lo creó. Y nada más y nada menos que lo puso en un huerto para que cultivara allí los vegetales, para que lo trabajara y también lo cuidara. Después, ¿qué pasó después del pecado? En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí entonces tenemos que después del pecado, el Señor le indica al hombre que debe seguir trabajando, solo que ahora con el sudor de la frente va a hacer un trabajo más duro, va a tener que enfrentar las inclemencias de las dificultades de la tierra, todo lo que el pecado provocó, las espinas, las piedras, la dureza del terreno, el clima, y muchas dificultades que eran consecuencia del pecado. Y lo que a mí me llamó la atención acá es que comerás el pan hasta cuándo, hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El Señor no pretende que haya un momento en que, bueno, yo ahora dejo de trabajar y me voy a sentar a una silla, a mirar cómo otros trabajan, a una plaza tal vez, porque yo ya cumplí como una edad establecida para dejar de trabajar e ir a descansar. Aquí el Señor nos dice que el descanso viene con el deceso. Y también después hay varios indicaciones acerca del trabajo en Proverbios y en otros versículos. Pero ¿qué dice? Voy a ir a Segunda de Tesalonicenses 3:10 al 11. Aquí Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquí Pablo aconseja a los tesalonicenses, bueno, y a todos los hijos de Dios, que el trabajo es saludable para para la vida social incluso, que va a mantener las mentes ocupadas y no estar metiéndose más de lo que uno debe en lo ajeno, sino para ayudar, ¿cierto? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí es importante cómo el trabajo nos redime. Es una herramienta del Señor que nos redime, nos saca de nuestros malos pensamientos, de la atención eh, mal enfocada nuestra, porque a veces fijamos nuestra atención en cosas que no debemos. En cambio, el trabajo nos sana esos malos hábitos y nos ayuda a poner nuestra atención en algo útil que ayude a los demás, me ayuda a mí también, en mi sustento, en mi salud mental y, y en el medio en el cual vivo, porque si estoy trabajando, por ejemplo,
una persona, sea hombre o mujer, que está dedicado a las tareas del, del hogar, eh, si hay trabajo, ese hogar se va a ver mucho mejor equipado, no por los medios materiales solamente, sino por el trabajo mismo, más ordenado, más limpio, más cómodo incluso, porque van a estar las cosas en su lugar. Entonces, eh, el trabajo dignifica y mejora el medio en el cual me desenvuelvo. Y también dice aquí las relaciones humanas. Hay otro versículo en Hechos 20, 33 al 36 que dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado, dice aquí el que, a ver, no recuerdo quién era el que estaba hablando, en Hechos 20, 33 al 36, puede ser Pablo también. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Aquí el apóstol está exhortando a que a mantenerse ocupados, a que él mismo, con su ejemplo, eh, no ha eh, no ha sido una carga para los demás, sino más bien con sus propias manos se ha hecho de sustento. Y esto no solamente para sí mismo, sino que le, le sostuvo para ayudar a otros también. Con su trabajo pudo ayudar a otros que estaban en dificultades. Bueno, me llama la atención que después de esta exhortación, el apóstol ora con los que estaban allí. Esta oración tiene que haberlos bendecido para el trabajo. El mismo Señor Jesús indica en Juan 5:17, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué mejor ejemplo aquí? Que el Padre trabaja, el mismo Jesús trabajó. Y lo vamos a leer en el capítulo de Consejo para los Maestros, ahí con mayor detalle, cómo trabajaba. Pero me llamó la atención este versículo. Sí, el Padre trabaja, hasta ahora trabaja. Es decir, aquí hay un tiempo, una historia de trabajo. El Señor trabaja, no es ocioso. Y el Padre que está sentado en el trono, Él también trabaja. Juan 6:27 también Jesús nos dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí, claramente el Señor no se contradice con lo que antes decía. El Señor no se contradice con lo que en el Génesis Él mismo indicó. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Ahora no nos está diciendo, no, no trabajes en tu comida. No, dice que el propósito, esto apunta a que el propósito del trabajo, todo, si coméis o bebéis, dice Primera de Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para el conocimiento de Él. Entonces aquí en Juan 6:27 dice, trabajad. Bueno, aquí hay una indicación clara. El Señor desea que trabajemos, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahí está el propósito final. No es solamente para mantenernos, nosotros no somos como los eh, animalitos que, bueno, que nacen, crecen, se desarrollan, en muchos casos se reproducen y luego se mueren.
nosotros tenemos un fin superior, hay un propósito para el ser humano, para el Hijo de Dios, que es glorificar al Señor y también prepararse para su venida y para estar en el reino para el cual Él nos creó. Entonces, para eso debemos trabajar también, no por la comida que o sea, no por la comida que perece, que es solo por el día a día para mantenernos. Eso no significa que no tenemos que trabajar por el pan, sino que hay que trabajar por el pan, pero con el fin último de la comida que a vida eterna permanece. En Éxodo 29 vamos a ver de qué manera el trabajo está implicado en un mandamiento. El Señor nos manda dentro de sus mandamientos a trabajar. Y dice, Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso indica Génesis 29. Es el trozo del cuarto mandamiento, es un extracto del cuarto mandamiento. Pero pongamos atención, este mandamiento siempre está enfocado, y por supuesto ese es el énfasis del mandamiento, ¿cierto? Es guardar el séptimo día. Sin embargo, el Señor nos manda a trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No dice 5, ni 4, ni 3. Dice 6 días. ¿Por qué el Señor habrá dicho 6 días? Podría haber dicho los demás días. Miren, todos los demás días ustedes trabajen, o algunos, o los demás días trabajen, pero el séptimo ustedes lo guardan. No, dijo 6 días. Aclaró claramente el número de los días que Él espera que nosotros trabajemos. Y el último versículo que seleccioné está en Efesios 4:28. El que hurtaba, dice aquí Pablo, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, el que roba probablemente dice, bueno, yo no encontré trabajo, o no quiero trabajar, o no me ha alcanzado para mi sustento, así que voy a sacar al que tiene, le saco. El que está trabajando, yo me voy a beneficiar en el fondo del que sí está trabajando, del que sí ha logrado cosas mediante su trabajo, el Señor lo ha bendecido a través de su trabajo, yo me voy a beneficiar de eso, entre comillas beneficiar, porque igual se está perjudicando, no recibe la bendición del Señor a través del trabajo. Pero aquí la palabra es clara y nos manda, nos insta a que podamos trabajar para eh, para que podamos recibir la bendición del Señor. Y no solamente eso, sino que podamos también bendecir a otros a través de nuestro trabajo, a los que verdaderamente necesitan, no a los necesitados porque no trabajan o porque buscan excusas para evitar las responsabilidades, sino al que realmente necesita debido a diversas circunstancias. Estos son los versículos que seleccionamos para poder compartir. Ahora vamos a ir al capítulo 37 del libro Consejos para los Maestros, que se titula La dignidad del trabajo. Dice así. Hermanita, perdón que la moleste. ¿Dónde puso los textos anotados? Que Ah, no no están. los he puesto, perdón, Ay, perdón, en el chat. pero los No, voy a... ya. em, perdón que me tome un tiempecito, espero que no se vaya. Ya, ahí se fueron al grupo Zoom.
y ahí se fueron a el chat de la reunión. Hermana Berito creo que era. Sí, sí, gracias, Ya, hermanita. que ya le conozco la voz. Ya. Entonces, ahora sí, consejos para los maestros, capítulo 37, la dignidad del trabajo. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito acerca de la dignidad del trabajo manual, prevalece el sentir de que es degradante. La opinión popular ha trastornado en muchas mentes el orden de las cosas, y los hombres han llegado a pensar que no es propio que el hombre trabaje con las manos, que trabaje con las manos, ocupe un lugar entre caballeros. Los hombres, bueno, yo aquí creo que, entre paréntesis, yo pienso que aquí la palabra hombres está hablando del género humano, de los seres humanos. Como ahora se hace una diferencia, entonces hay que indicarlo. Es decir, se refiere a hombres y mujeres. Los hombres, los seres humanos, trabajan arduamente para obtener dinero y habiendo alcanzado riquezas, suponen que éstas harán caballeros a sus hijos. Pero muchos de los tales no preparan a sus hijos para un trabajo duro y útil como ellos fueron preparados. Sus hijos gastan el dinero ganado por el trabajo ajeno sin comprender su valor. Así emplean mal un talento al que Dios quiso ver realizar mucho bien. Los propósitos del Señor no son los propósitos de los hombres. Dios no quería que éstos viviesen en la ociosidad. En el principio creó al hombre como caballero, pero aunque rico en todo lo que podía proveerle el propietario del universo, Adán no había de quedar ocioso. Apenas fue creado, le fue dado su trabajo. Había de hallar empleo y felicidad en cultivar las cosas que Dios había creado, y en respuesta a su trabajo, sus necesidades iban a ser abundantemente suplidas con los frutos del jardín del Edén. Mientras nuestros primeros padres obedecieron a Dios, su trabajo en el huerto fue un placer, y la tierra les daba de su abundancia para sus necesidades. Pero cuando el hombre se apartó de la obediencia, quedó condenado a luchar con la semilla sembrada por Satanás y ganar su pan con el sudor de su frente. Desde entonces debía batallar con afanes y penurias contra el poder al cual había cedido su voluntad. Bueno, aquí entonces vemos que eh, el problema es del trabajo que es arduo y que eh, muchos consiguen con o la mayoría o algunos más, otros menos, con sudor y con afanes y penurias, es porque un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha eh, ha traído dificultades en la tierra, ha hecho que conseguir las cosas sea muy difícil. Por ejemplo, en la tierra pone cardos, espinas, las piedras también que hay que despejar y bueno, y todo lo que implica el trabajo de la tierra. Aquí se han hecho incluso invitaciones a cursos, ahí en la plataforma se han realizado varios cursos acerca especialmente de la ciudad al campo, del grupo de la ciudad al campo, invitado ahí, y se ha hecho el curso, bueno, y aquí también en todos los grupos relacionados, eh, charlas acerca de cómo se puede cultivar la tierra y hay tantas, hay que, digamos, recetas y buscar soluciones para todos los problemas que hay, las plagas, las malezas, los tipos de terreno. El otro día hablaban acerca de los tipos de las zonas, que las zonas implican ciertas tierras diferentes y cada una tiene sus ventajas. Él hablaba, el hermano que exponía hablaba de las ventajas y desventajas del terreno, que habían muchas desventajas, y cómo tratar de,
de sobreponerse y de prepararse para poder obtener el fruto a pesar de esas desventajas. Bueno, eso, todo eso es obra del enemigo, porque antes dice que sus necesidades iban a ser abundantemente suplidas con el fruto de su trabajo. Y decía, había de hallar empleo y felicidad en cultivar las cosas que Dios había creado. Dice. Y ahora hay que verlo por el sudor, con sudor, ¿cierto? Bueno, sigo leyendo. Mientras nuestros primeros padres obedecieron a su Dios, su trabajo en el huerto fue un placer y la tierra les daba su abundancia para sus necesidades. Pero dice, cuando el hombre se apartó de la obediencia, quedó condenado a luchar con la semilla sembrada por Satanás y ganar su pan con el sudor de su frente. Desde entonces debía batallar con afanes y penurias contra el poder al cual había cedido su voluntad. Ahora yo hago un paréntesis aquí. ¿Será a la voluntad del Señor que debamos evadir esta situación y que en realidad deje de afanarme por, por conseguir el fruto de la tierra? No, el Señor espera que trabajemos. Ese es el plan para obtener los medios, trabajando. Dice, sigo leyendo, era el propósito de Dios aliviar por el trabajo el mal introducido en el mundo por la desobediencia del hombre. Entonces pregunta aquí eh, de información explícita, dice, ¿cuál entonces será el propósito de Dios para aliviar el mal introducido en el mundo por la desobediencia del hombre? ¿De qué manera? ¿Cuál es la herramienta? El trabajo. Aliviar por el trabajo el mal introducido en el mundo. Entonces, si queremos aliviar el mal introducido en el mundo por nuestra misma desobediencia, entonces el plan es el trabajo. ¿Por qué? A ver, sigamos leyendo. El trabajo podía hacer ineficaces las tentaciones de Satanás. O sea que aquí implica el trabajo, nos ayuda a, bloquear las tentaciones de Satanás y detener la marea del mal. Y aunque acompañado de ansiedad, cansancio y dolor, el trabajo es todavía una fuente de felicidad y desarrollo y una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone en jaque la complacencia propia y fomenta la laboriosidad, pureza y firmeza. Llega a ser así parte del gran plan de Dios para restaurarnos de la caída. Hermanos, ¿recuerdan ustedes que hay una frase conocida que se difundió, sobre todo tiempo atrás, se difundió en el medio de la educación adventista? Y es, educar es redimir. Y aquí bien podríamos agregar a eso trabajar, ¿cierto? Porque aquí dice el trabajo, su disciplina pone en jaque la complacencia propia y fomenta la laboriosidad, pureza y firmeza. Llega a ser así parte del gran plan de Dios. ¿Para qué? Para restaurarnos de la caída. Es decir, llega a ser parte del plan de Dios para redimirnos. El trabajo es un medio para redimirnos. Es parte del plan de Dios para la restauración del hombre. Entonces, pregunto, ¿debiéramos rehuir el trabajo? No, debiéramos mantenernos ocupados en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, debiéramos mantenernos ocupados, la mente ocupada, las manos ocupadas en algo, en lo bueno, en un buen trabajo que nos permita poner en jaque la complacencia propia, fomentar la laboriosidad, como dice aquí,
fomentar la pureza y fomentar la firmeza de propósito. Y entonces participar en el plan de Dios, que tiene como fin restaurarnos de la caída. Me parece muy valioso este trozo, que es en la página 262.1 del capítulo 37, estamos leyendo el consejo para los maestros. El trabajo manual y los juegos. Dice, el sentir público es que el trabajo manual es degradante y sin embargo los hombres pueden esforzarse tanto como quieren en el cricket, que es como parecido al golf. Bueno, alguien conocido de estos deportes me va a decir que estoy cometiendo una aberración, puede ser, pero yo lo veo como medio parecido al golf porque el cricket usa palitos con una pelota y va achuntándole a unos arquitos. Bueno, entonces, el sentir público es que el trabajo manual es degradante y sin embargo los hombres pueden esforzarse tanto como quieren en el cricket, el béisbol o las contiendas pugilísticas. Es decir, en general, diría yo, aquí paréntesis, en los deportes, ¿cierto? Sin que se los considere degradados. Satanás se deleita cuando ve a los seres humanos emplear sus facultades físicas y mentales en lo que no educa ni es útil, que no les ayuda a beneficiar a los que necesitan su ayuda. Mientras los jóvenes se hacen expertos en juegos que no son de valor real para ellos o los demás, Satanás juega la partida de la vida por sus almas, arrebatándoles los talentos que Dios les ha dado y colocando en su lugar sus malos atributos. Aquí hay una obra del enemigo detrás de todos estos vicios y estas ocupaciones que no tienen como fin la redención del hombre, que no son trabajos útiles que les permiten conseguir algún valor para el sustento o para ayudar a otros. Dice, su esfuerzo, el de Satanás, consiste en inducir a los hombres a ignorar a Dios. Ese es el propósito, el fin de, de Satanás, empleando estas ocupaciones, pseudo ocupaciones. Son ocupaciones que hacen al hombre evadir el trabajo. Procura enfrascar y envolver la mente tan completamente que Dios no halle cabida en su pensamiento. No quiere que la gente conozca a su Hacedor, dice aquí, y queda muy complacido si puede poner en marcha juegos y funciones teatrales que confunden de tal manera los sentidos de los jóvenes que se olvidan de Dios y del cielo. Una de las salvaguardias más seguras contra el mal es la ocupación útil, mientras que la ociosidad es una de las mayores maldiciones. Increíble. La ociosidad es una de las mayores maldiciones porque el vicio, el crimen y la pobreza siguen su estela. O sea, después de la ociosidad, ¿qué viene? El vicio. Primero viene el vicio, el crimen y luego la pobreza. Sigo leyendo, los que están siempre ocupados, que atienden alegremente sus tareas diarias, son los miembros útiles de la sociedad. Por el cumplimiento fiel de los deberes que hayan en su senda, hacen que su vida les beneficie a ellos mismos y a otros. El trabajo diligente los guarda de muchas de las trampas de aquel que haya siempre alguna mala ocupación para las manos ociosas. El agua estancada, aquí usa una figura de la naturaleza. El agua estancada no tarda en corromperse, pero un arroyo que fluye imparte salud y alegría por la tierra. La primera es símbolo de los ociosos, el segundo de los laboriosos.
A ver, el que no trabaja, el que busca el ocio, el que se detiene a, a excusar debido a muchas razones, el no trabajar, el no conseguir el sustento mediante el trabajo, es como el agua que no fluye, que se estanca, el agua estancada. ¿Qué pasa cuando hay un agua estancada? Comienza a llenarse de microorganismos, eh, Se pudre. y que se pudre, ¿cierto? Y se echa a perder, da mal olor, no sirve para nada, sino para enfermarse. En cambio, el agua, un arroyo, dice que fluye, es vida para los otros, imparte salud y alegría también. ¿Quién no se alegra cuando llega a un arroyo cristalino que fluye por la tierra? Y esta agüita también trae salud. Bueno, la primera es símbolo de los ociosos. Esa agua estancada es símbolo de alguien ocioso que no trabaja. Y el segundo es de los laboriosos, alguien que trabaja, se compara y que gana su sustento a través del trabajo, se compara con, y que ayuda a los demás, sobre todo también a través de este trabajo. Yo me imagino que esta ayuda a los demás no significa que uno por ejemplo, al ganar dinero, uno le da el dinero al otro. No, pienso, no solamente que podría ser en algunos casos y en muchos, pero también se refiere a que en mi trabajo ayude a los demás, es decir, trabajo ayudando, bendiciendo a otros. Y eso se compara con el arroyo que fluye. El, el mundo que el Señor creó es así. Y en el primer capítulo del Camino a Cristo habla acerca de cómo la naturaleza que el Señor creó, es en el capítulo 1 del Camino a Cristo, la naturaleza que el Señor creó nos habla del amor de Dios que está y del amor de cómo el Señor espera que los seres humanos se amen unos a otros, porque la naturaleza es así y se sirvan unos a otros. Eh, por ejemplo, el, el agua que se evapora, luego cae como lluvia y riega las plantas, y a su vez las plantas limpian el aire, y así también hay organismos que limpian el ambiente. Bueno, yo no pretendo dar mucho detalle acerca de eso, no recuerdo los detalles, pero yo creo que si todos empezamos a analizar cómo se comporta la naturaleza, cómo los animalitos ayudan unos a otros, o los seres vegetales ayudan unos a otros para que el mundo ande mejor, que la naturaleza esté mejor y que nosotros también, cómo sirven al ser humano todas las cosas que el Señor creó, cómo sirven para que el ser humano viva mejor. Y este es el plan de Dios. Voy a leer el último subtítulo, no, voy a leer dos subtítulos más. Dice así, en cuanto a la educación manual entre los israelitas. Dice, en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa en la tierra, con suficiente terreno que cultivar. Estamos hablando del plan de Dios para Israel, para su pueblo. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa, de sostén propio. Y ningún plan humano ha podido superar a esto. O sea, no podríamos decir que, bueno, pero es que ahora las cosas son diferentes porque la sociedad se ha organizado diferente. Sí, eso no se niega. Es verdad que es bien diferente como ahora hay muchas maneras de
servir en la sociedad a través de distintos trabajos ido, eh, que han ido surgiendo, las distintas necesidades que se han ido creando también por el hombre. Sin embargo, aquí habla del plan de Dios, que contrasta con el plan humano. El plan de Dios habla es que cada familia, su pueblo, tenga una casa en la tierra con suficiente terreno para cultivar y que así se provean los medios. Dice, y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa. Dice, ningún plan humano ha podido superar a esto. Al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en extenso grado la pobreza y la miseria que existen hoy. Es verdad que hay muchas personas que tienen el sustento, que viven muy cómodamente y que tienen todo lo que las comodidades que se pudiera desear. Hay muchos. Sin embargo, también hay muchos más pobres y personas que viven en la miseria. Son muchos más. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada uno tenga todos los eh, medios para poder subsistir. Pero el Señor ha provisto terreno suficiente que podamos cultivar para que cada uno tenga sus medios y no solamente para sí, sino que ser una bendición, que mi trabajo, no solo por el dinero, como decíamos, sino por mi trabajo pueda ayudar, ser una bendición para todos los que me rodean, dentro de mi hogar y más allá también. Que mi trabajo sea una bendición y un aporte para la sociedad, un aporte positivo, ¿cierto? Dice, los israelitas consideraban la preparación industrial como un deber. Se requería que de cada padre quisiese aprender a sus hijos algún oficio útil. Los mayores hombres de Israel se adiestraban en actividades industriales. Se consideraba esencial para toda mujer el conocimiento de los deberes que incumbían a la dueña de casa, y la habilidad en el cumplimiento de estos deberes se consideraba como un honor entre las mujeres de la más alta jerarquía. Se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. Entonces aquí vemos lo que decíamos en un principio, que son hombres y mujeres incluidos en el plan del trabajo. Las mujeres también están incluidas dentro de este plan de redención mediante el trabajo como una salvaguardia. Y el último subtítulo que vamos a leer es el ejemplo de Cristo. Dice, la senda del trabajo señalada a los moradores de la tierra puede ser dura y cansadora, pero ha sido honrada por las pisadas del Salvador, y está seguro el que sigue este camino sagrado. Por el precepto y el ejemplo, Cristo dignificó el trabajo útil. Desde sus primeros años vivió una vida de trabajo. Pasó la mayor parte de su vida terrenal en el trabajo paciente de la carpintería de Nazaret. Me llamó la atención lo que viene a continuación. Vestido como trabajador común, el Señor de la vida recorrió las calles de la pequeña ciudad en la cual vivía, yendo y volviendo de su trabajo humilde. Y le acompañaban ángeles ministradores, mientras caminaba lado a lado con los campesinos y obreros sin que lo reconociesen y honrasen. Bueno, aquí, hermanos, hago un comentario, me detengo para recordar que el Señor vino a ser nuestro ejemplo y Él no iba a hacer algo que para el común de las personas no iba a ser posible hacer. Además, el trabajo, tal como hemos leído, es el plan de Dios para la redención y Él vino a dar ejemplo de eso. Y caminaba junto con los campesinos y obreros, yendo y volviendo de su trabajo humilde. Qué hermoso ver la cotidianeidad del Señor Jesús. Nos imaginamos tal vez junto al Señor yendo a nuestro trabajo y volviendo y a lo mejor siendo
compañero del trabajo con el Señor Jesús. Qué hermoso esos campesinos, esos obreros, carpinteros que tenían el privilegio de, de acompañar al Salvador, sin saber a lo mejor que era Él, pero cuántos se habrán bendecido con su compañía. Pero hoy también podemos hacer eso, podemos vivir esa cotidianeidad con nuestro amado Señor, porque a Él le agrada que vayamos y volvamos del trabajo y que nos y que podamos eh, compartir con otros trabajadores y que podamos ser una bendición. Y sabiendo que también los ángeles ministradores van a nuestro lado si nos encomendamos a Él y queremos hacer su voluntad. Sigo leyendo. Cuando salía para contribuir al sostén de la familia por su trabajo diario, poseía el mismo poder que a orillas del mar de Galilea le permitió alimentar a 5.000 almas hambrientas con 5 panes y 2 panecillos, perdón, con 5 panes y 2 pececillos, pero no empleaba su poder divino para reducir sus cargas o aliviar su trabajo. Había tomado sobre sí la forma de la humanidad, con todos los males que la acompañaban a la humanidad, y no cejaba en sus pruebas más severas. Vivía en una casa de campesino, se vestía con ropas burdas, trataba con los humildes, trabajaba diariamente con manos pacientes. Su ejemplo nos muestra que el deber del hombre es ser laborioso y que el trabajo es honorable. Bueno, hasta aquí dejamos la lectura. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu ejemplo. Gracias por tus planes. Gracias por el trabajo, que es un medio para redimirnos. Gracias por estos textos que nos alientan en nuestra lucha diaria, en nuestras tareas cotidianas. Gracias, Señor, porque tú también prometes estar con nosotros en ello todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos, Señor, que a través del trabajo, tal como tú lo hiciste, podamos ser una bendición para los que nos rodean, Padre. Una gran bendición, una luz y un ejemplo. Señor Jesús, te suplicamos que ahora nos dirijas en estos comentarios, en esta conversación, en los pedidos de oración. Inspíranos, Señor, para compartir testimonios y, y comentarios guiados por tu Santo Espíritu. Bendice a cada participante de esta reunión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora llega el momento de que podemos compartir.